Alt R. Ok, continuamos con la grabación, digo, con el ejercicio ejemplo número 5. Entonces habíamos partido con esta forma cuadrática, le encontramos la matriz A y eventualmente la diagonalizamos. Y aquí está la forma diagonal. Y allá está la matriz de cambio de base. ¿Ok? Perfecto. Y entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a interpretar qué significan todas estas cosas. Primero, el rango, dice, diagonalice y calcule el rango. Bueno, ya la diagonalicé y ahora el rango. El número de números de valores no sé. El rango es 3. Así que esta forma cuadrática se llama no degenerada, porque tiene rango máximo, rango 3. Rango 3. Y la asignatura es el número, es la cantidad de valores positivos menos la cantidad de valores negativos. Así que esto es 2 menos 1 igual 1. Tiene asignatura 1. Y para obtener el cambio de variables, lo que necesito es hallar nuevas variables para diagonalizar la Q. Dice, ¿cómo lo vamos a hacer? Dice, para obtener el cambio de variables que diagonaliza Q, debemos calcular P inversa. Para hallar las nuevas variables U sub 1, U sub 2, U sub 3. No X1, X2, X3, sino U sub 1, U sub 2. Creo que le puse aquí otro nombre, Y1. Yes. Y. Para hallar las nuevas variables Y1, Y2, Y3 que diagonalizan Q, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo que pasa, entonces, debemos calcular P a la menos 1, pues P veces estas variables que necesito, porque siempre se cumple esto, que la P que aparece allá satisface esta condición. Y eso dice aquí, ve al ejemplo 3. Entonces uno vuelve, y este es el ejemplo 5, entonces uno devuelve el ejemplo 3. Ejemplo 3. ¿Dónde está el ejemplo 3? Hay que devolverse. Aquí es ejemplo 2.8. No sé cuál ejemplo 3 se refiere. Nuevamente hay un error ahí en el archivo. Bueno, pero aceptemos eso, que en alguna parte lo vimos. De que las variables nuevas se relacionan con las antiguas mediante esta fórmula. Y eso se puede ver en realidad por lo siguiente, porque la Q de X1, X2, X3 es... voy a tener un problema con la anotación acá. No, está bien. Era X transpuesta A por X. ¿Okay? Entonces aquí tengo X1, X2, X3 por la matriz A, y aquí viene X1, X2, X3, donde la A es la matriz original, la que ya borré, no la diagonal. Entonces, así se expresa la Q en términos de las variables antiguas, ¿ya? Pero resulta que quiero expresarlas entonces en términos de las variables nuevas, y el A lo reemplazo por P transpuesta a P. Sorry, wait a minute. Esto es... tengo un problema aquí. El A, P transpuesta por A por P es la diagonal. Ok, entonces yo quiero despejar la A aquí. Entonces aquí va a quedar la A, va a ser entonces P transpuesta inversa por D por P inversa. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí tengo que poner P a la transpuesta a la menos 1 por D por P a la menos 1. ¿Okay? Es por este motivo, por esta fórmula. Entonces aquí van a aparecer
voy a tener, en vez de la A, tengo la matriz diagonal, 1 menos 2, 9, y en vez de la variable x1, x2, x3, tengo esta variable. Entonces esta es la variable nueva. Y aquí esto es simplemente, el lado izquierdo aquí, esta es la P transpuesta. Es P a la menos 1, x1, x2, x3, todo esto transpuesta. O sea, aquí aparece la transposición de eso, porque al hacer la transpuesta de esto, me da la transpuesta de esto primero a la izquierda, que es esto, y después me da la transpuesta de la P inverso, que es lo mismo que, o sea, esto conmuta, P a la T menos 1, lo mismo que P a la menos 1T. Así que ahí tengo la razón por la que esto es cierto. Entonces, para saber cuáles son las nuevas variables, y1, y2, y3, tengo necesariamente que calcular la P inverso. Así que esta pega tengo que hacerla igual. Eso es lo que está escrito acá. Ya, y para hallar la P inverso, bueno, sobre nomás pues tengo que trabajar. Porque tengo que aplicar el método de Gauss. También puedo usar los cofactores, pero el método de Gauss es mejor, más fácil. Bueno, en ambos casos es fácil porque esta matriz es triangular. Así que no hay mucho trabajo que hacer, pero igual no es trivial. Ok, so, con este 1 matará a esos. Eso es segunda fila menos 4. Entonces, segunda fila menos 4 esta. Así que segunda menos 4. Entonces queda 0, 1, menos 4. Y primera menos 4 veces esta. 1, 0, menos 4. Y ahora, primera fila menos 2 veces la primera. Y obtengo inmediatamente la P inversa. Porque es la primera fila menos 2 veces la segunda. Entonces, primera fila menos 2 veces la segunda. 1 menos 2 menos 4 menos 2 por menos 4 es 8. Ahí tengo la inversa, P a la menos 1. Y ahora todo lo que tengo que hacer es calcular P a la menos 1, X1, X2, X3. Para conocer mis nuevas variables. P a la menos 1, X1, X2, X3 son mis nuevas variables. Eso. Entonces aquí va a quedar 1 menos 2, 4, 0, 1 menos 4, 0, 0, 1, X1, X2, X3. Okay, so. Jesus. Okay, so. ¿Aquí qué hago? Entonces me queda X1 menos 2X2 más 4X3. Después, X2 menos 4X3. Y el último, X3. ¿Qué significa esto? Que la Y1 es X1 menos 2X2, no paréntesis, X1 menos X2 más 4X3. Esa es la Y1. La Y2 es X2 menos 4X3 y la Y3 es X3. Y con estas nuevas variables, si yo expreso mi forma cuadrática usando estas nuevas variables, entonces ya no tengo que escribir la fórmula complicada aquí, sino que es la fórmula, diablos, ya borré la diagonal. ¿Cuál era la diagonal? La D era... 1 menos 2, 9 parece. Sí, 1 menos 2, 9, correcto. 1 menos 2, 9. Entonces, ¿qué significa? 1 veces esta. Entonces va a quedar Y1. 1, Y1 cuadrado, menos 1 menos 2, 9. Menos 2, cuadrado. 1 menos 2 más 9. Eso. Claro que ahí hice trampa porque está mal escrito, porque aquí
sea, lo único que estoy usando es el hecho de que conozco las fórmulas para las griegas y conozco los diagonales, los elementos de la diagonal. Entonces, todo lo que he hecho es esto. Entonces, la forma cuadrática Q, X1, X2, X3, que es esta fórmula, es lo mismo que esto. Entonces, esencialmente, ¿qué es lo que estamos haciendo? Con este método de diagonalizar, lo que estoy haciendo en el fondo es completando cuadrados. ¿Ya? Entonces, uno, claro que no es trivial, porque aquí tengo X1 menos 2X2, entonces si yo leo al cuadrado esto, es un cuadrado, un trinomio. Entonces el cuadrado de este, menos el doble de este por este, más el cuadrado de este, después viene más el doble producto de este por este, más el cuadrado. Es complicado, no se puede ver al ojo. ¿Ya? Entonces, pero eso es lo que significa todo esto, que es diagonal, pues no hay términos mixtos, hay puras diferencias y sumas de cuadrados. Aparecen los elementos de la diagonal y no aparecen términos mixtos como X, como esto, porque X1, X3, X1, X3 no aparecen. Aparecen puros cuadrados. Esa es la gracia. Ok, so. Veamos. Ahí hice la inversa, ya. Y concluimos eso. Y ahí, como lo sugiere la fórmula para esta fórmula, como lo sugiere esta fórmula, como lo sugiere la fórmula, existe un método alternativo. Ah, no es esta fórmula, esta infinita. Como lo sugiere esta fórmula, existe un método alternativo, para diagonalizar la forma cuadrática llamada reducción de Lagrange. ¿Por qué hay tantos errores en este archivo? Es que es probable que este archivo que tengo yo en mi tablet sea el antiguo, aquel que no había editado, y que el que ustedes tienen en el Moodle, está bien hecho, está bien escrito en el Moodle, pero yo no tengo el del Moodle, la última versión aquí en mi tablet, esta es la versión anterior. Eso debe ser la razón. Porque no puede que me haya saltado tantos errores, hay varios errores que no están preparados. Simplemente significa eso, que tengo que actualizar mi archivo. Ya, ok, no hay problema. So, como lo sugiere esta fórmula, existe un método alternativo para diagonalizar una fórmula cuadrática llamado reducción de Lagrange, el cual consiste esencialmente en completaciones de cuadrados sucesivas. Diagonalice esta forma cuadrática que acabo de borrar mediante la reducción de Lagrange. Eso vamos a hacer ahora, diagonalizar esta misma forma, pero sin hacer el método de la congruencia. Este es un método que ideó Lagrange en, no sé, el año después, de 1815, por ahí. Lagrange vivió en esa época. Ejemplo, diagonalice la forma Q, es la misma del ejemplo anterior, más 2x2 cuadrado menos 7x3 cuadrado menos 4x1, x2 más 8x1, x3 mediante reducción de Lagrange. Ni siquiera he explicado lo que es la reducción de Lagrange, es que aquí la voy a explicar. En vez de hacer un teorema, mejor lo hacemos un ejemplo. Mediante reducción de Lagrange. Entonces, ¿cómo funciona? Y claro, seguro, este no es el archivo antiguo. Solución. So, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo se hace esto? Entonces, aquí tengo la mezcolanza porque esta es la fórmula antigua. Bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces voy a trabajar así. Q igual. Y no me gusta esto, pero bueno, todo lo que hay. Ya, ok, voy a hacer. Entonces la idea es diagonalizar esto. Escribir la forma diagonal. Bueno, aquí ya hay dos términos de los cuales no tengo que preocuparme. Entonces, aquí tengo el 2x cuadrado y el menos 7x3. Eso ya están diagonales. Entonces aquí voy a poner los otros que me sobran. X1 cuadrado menos 4x1, x2 más 8x1, x3.
Y simplemente esto que está aquí lo junté con esto. ¿Por qué? Porque esto ya no me dan problema, porque ya están, ya se completaron los cuadrados. Entonces, ya sí, son parte de, ya son cuadrados, no hay términos mixtos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hay que tener cuidado aquí, porque hay que hacer el método con cuidado para que funcionen todos los ejemplos, no solamente en este. Entonces, veamos si puedo discernir un método general a partir de este ejemplo específico. Entonces, ¿qué se hace acá? Pues aquí escribo esto que está aquí en paréntesis, x1 cuadrado menos 4x1 por A. Entonces, tengo x1 de nuevo. Entonces, si tuviera otro ejemplo, me parece x1, x2, x2, x3, ¿ya? Si tuviera un ejemplo, aparece x1, x2, x2, x3, entonces aquí el x2 sería factor común y yo pondría esto junto con esto. Y este lo deja, ¿cachai? Porque mi argumento es falaz o ambiguo, porque yo dije, bueno, yo pongo estos que están aquí, los dejo quietitos porque aparecen ya, están con cuadrado, ¿ya? Entonces, y uno diría, bueno, y mi argumento, entonces, que ese argumento que te he dado también funciona acá, porque también está hecho con cuadrado, entonces, ¿por qué no mezclo este con esto? ¿Por qué no pongo este junto con este? Bueno, porque no me causa problema, porque tengo x2, aquí tengo x2, pero aquí tengo x, no aparece el x2. ¿Ya? Y tampoco puedo hacerlo juntando este con este, porque aquí aparece el x3, aquí aparece el x3, pero aquí no. Entonces, la gracia de por qué pongo esto que está aquí junto con este, por el hecho de que aparece x1, x1. Y eso me permite factorizar el x1. Menos 4x1, x2, me encargo de ese, y aquí tengo que poner un menos para que me salga el más 8. 2x3. Ok, ya, entonces tengo x1 cuadrado, un lineal, y aquí no hay x1. x2 y x3. Entonces, esto va a ser. Entonces, aquí tengo que completar x1 menos, recuerden ustedes que cuando yo elevo al cuadrado, me sale el doble producto de lo que pongo aquí. El doble, entonces aquí va a ser un 2 veces x2 menos 2x3. Porque cuando yo desarrolle el cuadrado, va a quedar x1 cuadrado menos el doble de este por este, que me da justo esto, y sobra algo que hay que restarlo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? Entonces aquí no lo hacen, digamos, yo lo pongo así. Lo ponen de esta manera. Entonces, yo lo puedo escribir así. ¿Ya? Entonces, como estoy completando el cuadrado, aquí me va a quedar un más, este al cuadrado, entonces lo voy a estar menos el cuadrado de este, 4x2 menos 2x3 cuadrado. Entonces, cuando yo desarrolle este cuadrado, suma por su diferencia, como ustedes quieran. Cuando desarrolle este cuadrado, me va a dar el doble de este por este, que es esto que está acá, y el más el cuadrado de esto, y tengo que restarse. Más. Más 2x cuadrado, x2 cuadrado menos 7x3 cuadrado. Es lo mismo, lo copié nomás. ¿Ya? Entonces tengo eso. Tengo esa, no debería haberlo cortado así, pues mejor lo pongo acá. 2x cuadrado menos 7x3 cuadrado. Pues ahí tengo. ¿Ya? Entonces, bueno, la buena noticia es que ya aparece mi y1. X1, ¿cuál era mi y1? Vamos atrás. Mi y1 era x1 menos 2x2 más 4x3. Justo. Entonces aquí queda x1 menos 2x2 más 4x3 cuadrado. ¿Qué es esto nomás? Menos 2x2, menos por menos da más 4x3. Ese que está ahí es mi y1. Ya encontré mi y1. Y tengo que ocuparme de lo que me queda. Entonces aquí queda esto. Y hasta lo voy a poner acá.
Entonces voy a escribir esto más 2x2 cuadrado menos 7x3 cuadrado. Y este que está aquí lo pongo al final. Menos 4x2 menos 2x3 cuadrado. Tengo esa situación. Ok. Ya. Entonces, tengo un problema ahora. Aquí tengo x2, aquí tengo x3 y aquí tengo x2 de ambos al cuadrado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a tener que desarrollar el cuadrado nomás para poder juntar, porque aquí va a quedar x2 cuadrado con un menos 4 y aquí hay un 2. ¿No? Entonces, y cuando yo haga eso, me va a quedar un mixto. Lamentablemente. Bueno, pero así es el método. Aquí tengo x1 menos 2x2 más 4x3 cuadrado más, y aquí tengo un 2x2 cuadrado y aquí va a aparecer un x2 cuadrado con un menos 4. Entonces me va a quedar un menos 2x2 cuadrado. Después va a quedar... Ok, después va a quedar... aquí el mixto, no me voy a ocupar del mixto, me voy a ocupar de los cuadrados. X2 cuadrado y aquí tengo más 4x3 cuadrado. Pero que hay un 4 y hay un menos 16. Entonces va a quedar menos 7 menos 16, menos 23x3 cuadrado. Este 23 apareció en la diagonalización, ¿se acuerdan? Que apareció en la diagonal en algún momento. Cuando llegamos a la matriz de 2 por 2 aparece un menos 23. Ya. Ok, no es sorpresa. Y ahora aparecen los mixtos. Menos 4, x2, x3, con este 4 va a quedar un más 16. Yes. Ok, y entonces ahora tengo mi x2, x3, y este podría mezclarlo con este o con este. Me da lo mismo. Podría, como tiene x2, x3, lo puedo considerar con el x2 aquí, completar el cuadrado, o lo puedo meter acá también y completar el cuadrado. Pero se estila que la P que aparezca sea triangular. Entonces ¿cachai? El y1 tiene el y1 contiene todas las variables. El y2 va a contener la 2 y la 3 no. Entonces lo que hay que hacer es juntar este con este. Y el x3 se queda solito al final. Y el x3 va a ser lo mismo que el y3. Entonces esa es la lógica. x1 menos 2x2 más 4x3 cuadrado. Y aquí tengo menos 2. Aquí hay un 16, así que un menos 8. ¿Ah? ¿Está bien? Yes, está bien. Y ahora a este le voy a completar el cuadrado. X2 más 4x3 cuadrado menos 2. Y ahora a este le completo cuadrado. Que x2 menos la mitad de eso por x3. Lo elevo al cuadrado, me queda este al cuadrado, el doble producto este por este, que es ese. Y me sobra algo que se lo tengo que restar. 4 por 4, 16, x3 cuadrado. Menos 23x3 cuadrado. Y ahora sí, ya estoy listo, prácticamente. Porque entonces ahora me queda x1 menos 2x2 más 4x3 cuadrado menos 2x2 menos 4x3 cuadrado. Aquí está mi y2. Este es mi y1. Este es mi y2. Y final, me queda menos por menos, me da más. Más 32 menos 23. Ese cálculo también apareció cuando diagonalizamos. 32 menos 23 da 9. Listo. Este es el y3. Está diagonalizada. 1 menos 2, 9. Los coeficientes de la diagonal. Este es el método de Lagrange, completación del cuadrado. Requiere su callativa, ¿viste? Porque hay que saber estos con cuáles se mezclan, con cuáles de los tres. Y después hay que repetir esto en este momento. Con cuál se mezcla, con este, con ese. Se mezcla siempre con este y con el segundo, para que la última variable quede igual, la x3 quede igual que la y3. Y esta es la que no queda igual. Y1 es el más complicado porque contiene las tres variables, y Y2 contiene las otras dos, x2 y x3, sin considerar el x1.
y la última es igual a la Y3. Esto simplemente corresponde al hecho de que la P de la matriz de cambio de base es triangular. Ya. Ese otro método. Ustedes pueden elegir cualquiera de los dos métodos que les guste para diagonalizar la forma cuadrática que le pongan por delante. Ah, ¿y cómo calculo aquí si yo hago el método de Lagrange y no hago la diagonalización por congruencia, y el profe le pregunta, bueno, diagonaliza la forma cuadrática, y le digo, ya, profe, ya la diagonalicé, pero usé el método Lagrange porque a mí me gusta más. Bueno, ¿y la asignatura? ¿Cuál es la asignatura y cuál es el rango? Ah, pero es que el rango es el número de coeficientes no nulos, pues son todos no nulos, así que el rango es 3. ¿Y la asignatura? Bueno, la asignatura es la diferencia de los cuadrados que aparecen como positivos, hay 2, menos los que aparecen con negativos, 1. Así que la asignatura es 1. Así que se puede calcular también el rango de asignatura, sin problema. Ya, hagamos otro. A ver. Otro ejemplo. También que tiene que ver con cuadráticas. Formas cuadráticas. Ejemplo, no es el 1, es el 2. Ejemplo 2. Diagonalice y calcula el rango. Ya este lápiz ya se cansó, ¿ya? Vamos a elegir otro. Diagonalice y calcule rango y asignatura. Y asignatura. ¿De quién? ¿De cuál? ¿De cuál? Ah, Ay, me dan una forma cuadrática que depende de un parámetro. Mira qué malvado el profe. Me puso la A ahí. Ya. Menos 2x1, x2, menos 2x2, x3, menos 2x1, x3. Aquí aparecen todas. x1, x2, x2, x3, x1, x3. En términos de A. Entonces, ¿para cuáles valores de A? ¿Para cuáles valores de A es Q sub A degenerada? Es decir, de rango menor a 3. ¿Para cuáles valores de A es Q degenerada? Es decir, R menor que 3. Rango menor que 3. Ya. Entonces yo podría intentar hacer este ejercicio, podría intentarlo, usando el método de Lagrange, completando cuadrados. Pero que eso va a ser un poco doloroso, porque, a ver, tendría que... Ya vuelvo a buscar un pedazo de chocolate, ya. Ok. Entonces, si yo quiero usar el método de Lagrange, tendría que mezclar el x1, pero viene con un ax1 cuadrado. Con este x1 y con este. Para producir algo similar a esto. Pero es que va a ser complicado porque si el a es negativo, voy a tener que poner el negativo fuera y aquí cambiar signo, entonces va a ser un desastre. Entonces, para este tipo de ejercicio donde aparecen parámetros, no conviene usar ese método de Lagrange, ¿ya? Porque hay que considerar casos. El A positivo o negativo, el A positivo o negativo, entonces se complica, se hace muy largo. Entonces aquí hay que usar el método de las matrices. Solución. Bien. El chocolate funciona, ¿ves? Funciona el chocolate para mi garganta. Ok, so. El problema es que puede ser muy gordo. Ya, ok. So, ¿qué hay que hacer?
¿Cuál es la matriz E? La matriz EQA. La matriz de QA. ¿Cuál es la matriz de QA? Ah, ok, tengo que... Bueno, para los cuadrados no hay problema. Para los cuadrados no hay problema. A. Y aquí tengo X1, X2. Recuerden que el X1, X2 tiene que volver, tengo que hacerlo aparecer también, tengo que hacer aparecer el X2, X1. Entonces, aquí en la posición 1, 2 va a la mitad de este valor. En la posición, entonces tengo, esta es la posición 2, 1, 2, 2, 2, 3. En la posición 2, 3 va a la mitad de este valor. Y en la posición 3, 2, 3, 1, 3, 2, va obvio, la otra mitad, porque tiene que ser simétrico. Y después ahora, X1, X3, va a la mitad del valor y aquí la otra mitad. Y esa es la matriz. Okay. Entonces ya por lo menos tengo mi matriz. La matriz de la QA. ¿Qué pasa si... Recuerden que cuando hay que, de acuerdo al algoritmo para aplicar la diagonalización por congruencia de una matriz simétrica, habían dos casos bastante distintos. Cuando habían puros ceros. O sea, primero, cuando había por lo menos un número no cero en la diagonal. O sea, un no nulo acá, o no nulo acá, o no nulo acá. Y yo en ese caso siempre podía hacer, mediante el paso 2, por ejemplo, si aquí hubiera un positivo y aquí fuera 0 y 0, este lo puedo mover para acá haciendo cambios de columna y fila apropiados, ¿ya? Pero el caso 3, que era el malo, es cuando eran todos ceros aquí, 0, 0, 0. Ese es el caso que vamos a ver primero. Caso 1. Cuando la vale 0. Pues aquí la matriz A es 0, menos 1, menos 1, menos 1, 0, menos 1, menos 1, menos 1, 0. Simplemente reemplacé la por 0. Ya, entonces en este caso, este era el caso malo, el caso 3, donde había que hacer el F1, se reemplazaba por F1 más F. Yo tenía que elegir un número cualquiera fuera de la diagonal que fuera no nulo. Y creo que aquí elijo el A12, que es menos 1. El A12. Puedo elegir este, o ese, cualquiera. Pero uno que esté fuera de la diagonal, que sea no nulo. Cualquiera me sirve. Y entonces cuando yo elegía esa, el A12, entonces lo que tenía que hacer era cambiar la fila 1 por fila 1 más fila 2, y después la columna 1 por la columna 1 más la columna 2. Entonces, si yo hacía eso, ¿qué pasaba? Me daba fila 1 más fila 2. Así me daba menos 1, menos 1, menos 2. Esta operación. Y después tenía que hacer la misma operación a la columna 1, le tenía que sumar la columna 2. O sea, menos 2, menos 1, menos 2, menos 1, 0. Y entonces ahí yo lograba poner un número no nulo acá, que resultaba ser el doble de este. Y como el 2 no es 0 en este cuerpo, ese es no nulo. Me quedaba esto. ¿Ok? Y ahora ya hice eso, pero ahora tengo que continuar, porque ahora lo que tengo que hacer es seguir con el método. Y la operación que le hice a la matriz original, ambas operaciones se registran en el lado izquierdo de la matriz ampliada y solamente esta en el lado derecho. El lado derecho debería haber hecho esto acá, ¿no? Me olvidé. Bueno, hay que poner la matriz ampliada total aquí. Entonces aquí no voy a copiar la A, que debería, voy a hacerlo para que quede bien hecho y esté registrado, ¿ya?
Entonces, aquí fue mi error, lo reparo. Aquí tengo mi matriz ampliada original. Esta. Menos 1, 0, y así como está no me sirve, pero haciendo este procedimiento más este en el lado izquierdo y solamente este en el lado derecho, llego a esta matriz. Menos 2, menos 1, menos 2, menos 1, 0, menos 1, menos 2, menos 1, 0, y en el lado derecho solamente hago esta operación. A la fila 1 le sumo la fila 2. Se va a quedar 1, 1, 0. Y ahora sí estoy bien, estoy legal. Ok. Ah, Morela. Bueno, no importa, la tengo ahí en el tablet. No es pecado. Ya, ok. So, bien. Entonces llegué ahí. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ahora tengo que proceder con el método de... sin premutar, ya, sin premutar filas, nada, sino y sin hacer y sin dividir por nada. Recuerden que eso no está permitido. Lo que tengo que hacer es porque este menos 2 ahí va a sobrevivir, pues, así que este menos 2 es un elemento de la diagonal. ¿Ya? Este menos 2 no voy a hacer nada al respecto, pero con este menos 2 hay que matar a eso un poco. Entonces, va a quedar menos 2, y yo, Jesus Christ, mira, déjame ver esto que están hinchando con la elección de director, ya yo soy el encargado del comité de búsqueda, me están escribiendo correos como loco. Ok. Ya, lo voy a leer, 2 minutos, muchachos. Otra vez. Buenas tardes, estimado. Usted debería comunicarse con la señora del decano. Bueno, pero lo he hecho y no me responde. Ya. Ok, so, discúlpame. Minus 2. Estoy haciendo clases, no puedo responder. Minus 2. Archivo 0. Ok, 0, 0, ya. Entonces, aquí, ¿qué tengo que hacer? A este ya le tengo que, con este menos 2, matar a ese. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La operación, ¿cuál es la operación? So, F1, 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 F2, menos 1 medio, F1. F2, menos 1 medio, esta, la F1. Y así me mata ese. Entonces, si yo hago eso, me va a dar menos 2, 0, 0, menos 1, ya, me mata ese, 0. Y después, ¿qué hago? La otra operación que tengo que hacer, F3, fila 3, la fila 3 menos la fila 3 menos la fila 1. Fila 3 menos fila 1. Ok, yo tengo, entonces modifiqué la 2 y la 3. Eso me queda aquí 0. Entonces, ¿qué dije que iba a ser? La fila 2 menos 1 medio. Por menos 1 me da 1 medio positivo. Y aquí tengo menos 1 menos 1 medio por este más 1 me da un 0. Y abajo tuve suerte. Ya aquí me da este menos este, y me da un 2 positivo. Ok, so, y entonces hay que registrar estas operaciones por filas al lado derecho, ¿ya? Y aquí no hicimos ninguna operación por columna, porque no fue necesario, porque tuve suerte, porque me daba F2 menos 1 medio esto. Me daba justo un 0. O sea, aquí me queda 1, 1, 0, y hacer esta, que era, entonces esa es la segunda fila acá, esta que está aquí, menos 1 medio por la primera. Menos 1 medio, 0. Y después la F3 menos F1. Fila 3 menos fila 1. Me queda menos 1, 1. Bien, esta diagonalizada. Entonces, ¿el rango cuál es el rango? 0, 0, rango 3. La asignatura, con la asignatura, el número de coeficientes en la diagonal positivos
menos el número de negativos. La asignatura es 1. ¿Ok? Y ese es el caso 1 nomás. Y ahora tengo que hacer el caso 2. Caso 2. A distinto del 0. Entonces, en este caso, bueno, tengo que trabajar con la matriz ampliada completa. Ya no tengo que preocuparme de que sea 0 el A. ¿Ok? Entonces aquí tengo menos 1, A positivo, menos 1, menos 1, menos 1, A. Entonces aquí tengo que hacer F2 más 1 partido por A, F1. Ahora sí puedo dividir por A. Y aquí tengo que hacer F3, misma historia, más 1 partido por A, F1. Porque son el mismo coeficiente. Así que la misma operación. Tengo que hacer eso. Y por supuesto que las correspondientes operaciones por columna sobre el lado izquierdo, pero no sobre el lado derecho. Okay. Okay. Okidoki. So, hacer eso. Lentes. Se me queda A0, 0, 0. So, iba a ser F2 más 1 partido. Entonces ahora tengo que hacer este A más 1 partido por A por este. Es decir, A menos 1 partido por A. Y después tengo que hacer menos 1 más 1 partido por A por este. Es decir, menos 1 partido por A. Aquí va a ser lo mismo porque es simetría. Y aquí este no lo sé. Tengo que hacerlo. ¿Qué iba a hacer yo? Oh, yes. F2 más 1. Ya, ahora tengo que hacer este menos 1 partido. A mi victoria, F3 más, no sé qué, A menos 1 partido por A. Y hacer las mismas operaciones por filas acá. F2 más 1 partido por 1, 0, 0, 1 partido por A. F2 más 1 partido 1, 0. Y F3 más 1 partido. Ok, so, es 1 partido por A. Más 0, 1. Ahí está. Este es el paso. Pero falta todavía, falta. So, llegué ahí, bien, estoy bien. Y estamos acá, y ahora entonces tengo que hacer el caso 2.1. ¿Por qué? Bueno, escribamos esto primero de la manera correcta. A, 0, 0, 0, A cuadrado menos 1 partido por A. Y aquí tengo A más 1 partido por A negativo. Yes. Y aquí la misma. En realidad estos no son, bueno, son correctos, pero no son relevantes. Lo que son relevantes son los elementos de la diagonal, porque si tengo nuevamente 0 y 0, tengo que volver al paso 1. O sea, ¿qué pasaba cuando había 0 y 0? Aquí tenía que ser una movida, sumarle a la fila 1, sumarle a la fila 2 y después hacer lo mismo con las columnas. Entonces aquí tengo nuevamente lo mismo, A cuadrado menos 1 partido por A. 1, 0, 0, 1 partido por A, 1, 0, 1 partido por A, 0, 1. Ya. Entonces, aquí. Ok, so, hay que hacer nuevamente entrada a picar.
Porque si el A es más o menos 1, aquí tengo 0 y 0. Entonces, por eso es que ahora viene el caso 2.1. Caso 2.1. Y después, ¿por qué no está el caso A igual menos 1? Porque seguramente aquí había un error y yo lo reparé, pero no está aquí, está en el archivo en Moodle ya. Entonces aquí no es A, es A cuadrado. Ese debe ser el error. Y no es A igual a 1, sino que A cuadrado igual a 1. Es decir, A igual más menos 1. Eso. Entonces, en este caso, ¿qué me da? Yes, esto es 0. Entonces voy a tener A, que puede ser más menos 1. Escribámoslo. Más menos 1. No, pongámosle A nomás, ya. Listo. El A que puede ser más menos 1. 0, 0, 0, 0, 0. Y aquí tengo 0, porque el A cuadrado es 1. Aquí tengo 0, y aquí tengo menos A más 1 partido por A. Y aquí la misma cosa, menos A más 1 partido por A. Y este puede, si el A es 1, aquí no me da 0. Y si el A es menos 1, me da puro 0. 0, 0, 0, puro 0. Entonces, quizás ese caso debería haber sido considerado aparte. Bueno, ya no está aquí, pero lo estoy haciendo ahora. Y entonces aquí me queda 1, 0, 0, o 1 partido por A, también es más o menos 1. Aquí no hay cambio en el lado derecho. Ya, y entonces ahora tengo que hacer el truco porque tengo 0 y 0, no me conviene. Me pone que estoy trabajando sobre el tema de 2 por 2. Entonces lo que tengo que hacer es, estoy eligiendo el A12. Es que lo que pasa es que este podría ser 0. Entonces, por eso es que hay un caso que no está siendo considerado acá. ¿Y por qué no? ¿Por qué? Pues, ok. El caso 1 era cuando la A era 0. El caso 2 cuando la A distinto de 0. Y dentro del caso 2 había el caso 2.1, que era cuando A igual a 1 nomás. Entonces, ¿qué pasa con el caso cuando A igual a 1? ¿Qué pasa con el caso A igual a menos 1? ¿Por qué no está considerado? Porque hay un error mío nomás. Entonces, aquí tengo que hacer el caso 2.1, que A igual a 1, y el caso 2.2, que... porque es un error de la... es nuevamente un error de la dactilógrafa, que se saltó el caso 2.2. Está en el archivo reparado en el Moodle, pero no en este archivo que está malo. Entonces el caso 2.2 sí lo hice yo, estaba en mi nota manuscrita, pero ella no se olvidó pasar. Entonces, bueno, lamentablemente debería actualizar mi archivo. Entonces aquí está el caso A igual menos 1, que es lo mismo que este. La diferencia es que aparecen puros ceros ahora. Entonces aquí está menos 1, 0, 0, 0, 0. Ya voy a terminar con A igual a 1. Tranquilo, déjame hacer este primero. 0, 0, 0. Es que este debe ser papita, porque digamos, menos 1, 1, 0, menos 1, 0, 1. Y aquí entonces el rango es 1, es degenerada. Y la asignatura es menos 1, porque el número de coeficientes negativos hay 1 y la cantidad de positivos que no hay ninguno y menos la cantidad de negativos que es 1. Así que es menos 1 la asignatura. Aló, aló. Sí, señora decana, discúlpeme, estoy en clase ahora, pero dígame, mis estudiantes me pueden esperar un ratito, dígame. Eso no se había hecho. A pedirle a Siculs que haga la votación online, ya. Si te pedimos ahora, ya. Y mañana es feriado, ya. No, que sea en vez de la que votación sea el miércoles, que sea el viernes. Yo creo que eso le daría tiempo a Siculs suficiente, ¿no? Bueno, ya, lo vemos que, pero no es ningún problema, no va contra las reglas de ningún tipo, simplemente que Sicul se va a demorar, ¿no? ¿Ok? Ya, perfecto. Ya, ok, yo voy a informar eso a todo el mundo de que depende de lo que diga Sicul, va a ser el viernes o el lunes, ¿ok?
Yes, pero Alicia se va a comunicar con Siculs, ¿correcto? No yo. Oh, shoot, man. Ya me colgó. Ya, ok, pero Alicia, la secretaria, lo va a hacer. Disculpen, muchachos, sigamos con el ejercicio, ¿ya? Discúlpenme que tengo que hacer más de una cosa, por ser profesor y al mismo tiempo miembro de un comité. Y a veces las cosas se intersectan. Ya, ok, so, digamos aquí, a equals -1. Ok, y el -1 ya lo hice este caso, entonces este caso es trivial. Entonces acá, hagamos el caso a igual a 1. Este caso no es complicado porque aquí no hay 0. Muchachos, discúlpenme. Sí, aló. Aló. Sí, bueno. Ya. Ya, perfecto. Sí, lo mejor es hablar por teléfono. Ya, entonces me eso más rápido. Ya. Ya. Muchas gracias. Ya, listo. Gracias. Chau. Ok, discúlpeme. So, A igual a 1. A igual a 1. A igual a 1. Entonces me da, aquí tengo un 2. Menos 2. Y aquí tengo un menos 2. ¿Ok? Y aquí es un 1, por supuesto. Es un 1. Y aquí es un 1. Ok, so, ahí estamos bien. Y el problema con este caso es papita, porque aquí puro 0 y está listo. Pero el problema es que aquí, como estoy considerando esta matriz de 2 por 2 y tengo 0 en la diagonal, tengo que hacer el truco por el truco de hacer F1 más F2 y después C1 más C2 para poner este menos 2 acá, pero multiplicado por 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? F1 más F2, donde me estoy refiriendo a esta matriz de 2 por 2, ¿ya? A la submatriz, ¿ya? Si yo hago eso, ok, si yo hago eso, entonces me va a quedar, ¿qué matriz? Va a quedar la matriz 1, mira, vale 1. Se va a quedar la matriz 1, 0, 0, 0, 0. So, F1 más F2, y después C1 más C2, entonces me va a quedar menos 4. Y aquí queda un menos 2, por supuesto. Y aquí queda un menos 2 y aquí queda un menos 4. No, not really. Entonces, a ver, tengo que tener cuidado. F1 más F2. F1 más F2. Entonces aquí va a quedar un menos 2, menos 2, menos 2, 0. Y después menos 2 más este, porque tengo que hacer esto también. Se va a quedar un menos 4, pero aquí queda menos 2 más 0. Entonces aquí 0. Yes, eso. Ya, ahí estamos bien. Y aquí había que hacer la operación por filas. F1 más F2. La F1 le tengo que sumar la F2. Pero discúlpeme, estoy trabajando con esta submatriz, así que esta es mi F1 y esta es mi F2. Entonces, ojo piojo. Entonces ahí tengo, a la F1 le tengo que sumar, a esta F1 le tengo que sumar esta. Entonces va a quedar 2, 1, 1. 1, 0, 1. Ya. Bien. Y ahora, entonces ahora tengo que preocuparme de usar este para matar a ese. Entonces tengo que hacer a esta, nuevamente trabajando sobre la submatriz. Entonces a la fila 2, que esta es mi fila 2, le tengo que sumar un medio F1. Yes. Menos 4 partido por 2 me da un más 2, entonces si le sumo esto me da 0. Correcto. Y hacer, por supuesto, que lo mismo con las columnas. Okay, entonces me va a dar 1, 0, 0, 0. 0. Menos 4. Ok, so, menos 2 menos un medio por menos 4 es más 2. 0. Esa era la idea. Y este también lo mato con esta operación. Y aquí va a quedar el numerito diferente, porque aquí tengo la diagonal. Y cuando yo hago F2 menos un medio F1, tengo que hacer 0 menos un medio por menos 2, es decir, 1. Positivo. Y aquí tengo que hacer F2
este es mi F2 y este es mi F1, que estoy considerando la submatriz. So, hacer mi F2 menos un medio. Esto. Oh, wait a minute. Son 1, 1. 2, 1, 1. Entonces tengo que hacer F2 menos un medio, me da un 0. Este menos un medio y este menos un medio. Ok. Veamos si coincide con lo que tengo escrito acá. Yeah. Oh, wait a minute, aquí tengo un 1. ¿Por qué tengo un 1 acá? Hay un error. Porque el error estaba acá. Este no es un 1, es un 0. Ya, voy a... Ahí si se equivocó la dactilógrafa. A ver. Tengo que tener cuidado porque se me puede equivocar la dactilógrafa. Yo creo que estaba bien lo que tenía allá porque dije F1 más F2. F1 más F2 y después las columnas. Y si yo hacía, daba 2, 1 y 1. Aquí hay un 1, está bien. Pues. Hay un 1. Y después tengo que hacer F2 menos un medio, esta F1. Entonces, para que 1 menos un medio, esto está bien. Pues. Entonces el error está acá. Ok, eso está bueno. Esto está bueno. Y bueno, lo que importa aquí es que el rango es 3 y la asignatura cambia, porque tengo 2 positivos y un negativo. 2 menos 1, asignatura 1, positiva. Bien, ese es el caso 2.1, el 2.2 estaba listo, y ahí se acabaron, y ahora tengo que pasar, no, todavía no se acaba, acá tengo que pasar el caso 2.3, porque ahí el caso 2.3 ocurría que, ¿qué pasaba si el A no era ni 0? Porque ya vimos el caso 1 era cuando el A era 0. El caso 2 es cuando el A es distinto de 0. Y el caso 2.1, cuando el A era 1. Caso 2.2, cuando el A es menos 1. Y ahora falta el último caso 2.3, es cuando el A no es ni 0, porque estamos dentro del caso 2, que A no es 0. No es 0, ni es 1, ni tampoco es menos 1. Ninguno de estos. Y en este caso, entonces en este caso, el A cuadrado menos 1 no es 0. Entonces en este caso, el A cuadrado menos 1 no es 0. Y entonces, recuerden que yo estaba con la matriz en este caso A, 0, 0, 0, 0. Y tengo A cuadrado menos 1 partido por A, menos 1, allá lo había simplificado esto, pues le había puesto A más 1 partido por A. Y aquí menos A más 1 partido por A. Y aquí venía el mismo que este, A cuadrado menos 1 partido por A. Y ahí estaba. Y aquí tenía 1, 0, 0, 1 partido por A, 1, 0, 1 partido por A, 0, 1. Ahí estábamos. Entonces, en ese momento, cuando llegué a este punto, empecé a ver cuando ocurría que este era 0, y eso ya lo vimos esos casos. Ahora estamos en el caso bueno donde este no es 0. Este tampoco es 0. Y entonces ahora, para este caso, lo único que tengo que hacer ahora, preocuparme, es de matar a este. Porque cuando mate a este, también va a morir ese con la operación por columna correspondiente. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? A esta submatriz, que es la que me importa, le tengo que hacer la fila 2 menos fila 2 menos un coeficiente apropiado de la fila 1. ¿Cuál es el coeficiente apropiado? Aquí está. ¿Para qué voy a forzar mi pobre mate? Aquí lo tengo anotado, ya lo hice. Era más 1 partido por A menos 1, fila 1. Esta es mi fila 1, esta es mi fila 2. Entonces, si yo hago eso, wait a minute. ¿Y por qué esto? Ya, ok, porque entonces esto no está bien escrito, o sea, me salté algo. Entonces tengo que hacerle más el recíproco de este,
multiplicado por este. Menos, pero ese menos me da un más. Entonces, eso, F1. Entonces, la razón, esto se cancela, y aquí abajo queda 1 partido por A menos 1. Entonces, F2 más 1 partido por A menos 1, F1. Como está aquí en las notas. Esto. Esta operación, y por supuesto que la operación correspondiente por columna. Entonces, si hago yo eso, me va a dar la siguiente. Okay, so where is Mike here? Okay, so, ¿qué hacer? Oh, yes. Aplicar entonces esta operación a esa matriz. Entonces va a quedar A, 0, 0, 0. A cuadrado menos 1 partido por A. Aquí queda un 0, 0. Esa era la idea. Entonces aquí va a quedar 0 con la operación por columna correspondiente. Y aquí tengo que tener cuidado, porque este número va a cambiar. A cuadrado menos 1 partido por A. Más 1 partido por A menos 1 por este. ¿Ya? Porque tengo que hacer F2, esta fila, más 1 partido por A menos 1, este. ¿Ya? Entonces aquí queda un menos. Y me queda eso nomás. Me queda, y entonces aquí tengo, entonces queda algo interesante, porque queda A menos 1, A más 1, partido por A, que es esto, menos A más 1 arriba, y abajo A por A menos 1. Y si hago ese cálculo, obtengo el numerito que aparece aquí, que es bastante feito, ¿ya? Si hago todo eso, me da un número feito acá. Bueno, no es tan feo. Eso. ¿Ya? Y la razón es porque el A que está aquí abajo seguramente, cuando hago el cálculo del numerador, se cancela un A. Por eso no aparece el A. Y aparece eso. 1, 0, 0, 1 partido por A, 1, 0, 1 partido por A menos 1, 1 partido por A menos 1, 1. All right. Ahí está. Ya, pues, ¿y qué pasa con esto? Pero es que entonces aquí la cosa cambia porque va a depender de los valores nuevamente. Estamos en el caso 2.3, entonces aquí nuevamente caso 2.3.1. Entonces se complica. Obviamente, si es matemática. Matemática es complicado. Ok. ¿Y qué pasa si el A fuera 2? Entonces aquí está, caso A igual a 2. Caso A igual a 2 implica que, bueno, esto no es nulo porque es 4 menos 1 partido por ya. Sí. Entonces va a ser rango 2, porque aquí hay un 0. Y la asignatura, bueno, el A es 2, entonces 2, y aquí también es positivo, entonces la asignatura es 2. Ahí ya se acabó, el A igual 2. El A no puede ser menos 1 porque estamos excluyendo, así que este no es 0 por este motivo, este factor no es 0. Este podría serlo y aquí está tomado en cuenta. Entonces ahora viene el caso 2.3.2. Y entonces aquí, es decir, que estamos en este caso es el A distinto del 0, 1, menos 1 y 2. Distinto de esos y de este también. Entonces en este caso ninguno de ellos es 0. Entonces aquí el rango es 3, máximo, no es degenerada. Y la asignatura del QA va a depender, entonces la asignatura depende, la asignatura de Q sub A. La asignatura de Q sub A va a depender del signo de estos números. ¿Ya? Entonces dice, la asignatura depende de la ubicación de A en cuáles intervalos. Entonces va a tener que ser el signo de este y el signo de este. Entonces hay varios intervalos porque recuerden que
Este cambia de signo en 1 y en menos 1. Este cambia de signo en 0. Este cambia de signo en menos 1, ya está considerado. Este cambia de signo alrededor de 2. Y este alrededor de 1. Entonces hay que hacer una tabla, como en cálculo 1. Cuando acá calculaban el signo de una función para graficarla, si la grafico arriba del eje X o debajo, se hacía una tabla. ¿Ya? Entonces tengo que hacer la tabla, y la tabla tenía que registrar los intervalos determinados por los puntos donde se hace 0 el numerador y el denominador. ¿Ok? Entonces aquí viene la tabla. La tabla. La tabla. Dice la ubicación de los intervalos de menos, entonces de menos infinito. Entonces, ¿qué intervalos hay que considerar? De menos infinito hasta menos 1. Después, de menos 1 a 0. Después, de 0 a 1. Después, de 1 a 2. Y final, de 2 a infinito. Porque esos son los puntos más menos 1, 0 y 2. O sea, ahí tengo esa cantidad de intervalos. Y sobre cada uno de esos tengo que determinar los signos de los siguientes valores. El A, que aparece acá. El A cuadrado menos 1 partido por A, que es el segundo. Y aquí, ¿qué viene? El último. El último. Y voy a poner aquí al final el resumen. Aquí al final va a venir el signo. La asignatura de Q sub A. Entonces aquí viene A más 1 por A menos 2 partido por A menos 1. Okay, so, yes. A más 1, A menos 2, A menos 1. A más 1, A menos 2, A menos 1. Ahí está. Ahí tengo los tres elementos de la diagonal. Okay, so, all right. Entonces aquí, el A en este es negativo. Y aquí en este también es negativo el A. Y aquí en este es positivo, y aquí también es positivo, y aquí es positivo. El A cuadrado menos 1. Aquí tomo un punto de prueba, por ejemplo, el menos 2. Si calculo menos 2, aquí va a quedar 4 positivo, arriba el numerador positivo y abajo negativo. Aquí el menos un medio. Aquí me da un cuarto, menos, negativo arriba, negativo abajo, más. Un medio positivo, negativo arriba, abajo positivo, negativo. El 3 medios, que está justo en el medio ahí, 3 medios me da positivo arriba y abajo también. Y el A mayor que 2, todo positivo. Bien. Aquí, negativo 2, negativo, negativo, más. Y abajo, negativo. En menos un medio, positivo, negativo, negativo, positivo. Un medio positivo, negativo, negativo, positivo. 3 medios, positivo, negativo, positivo, negativo. De 2 para arriba, todo positivo. Por lo tanto, la asignatura del Q sub A, ¿cuánto va a ser? Bueno, el primer miembro de la diagonal es negativo. El segundo miembro de la diagonal es negativo. Son todos negativos. Y el número de positivos es 0, menos el número de negativos, que es 3, menos 3. Asignatura menos 3. Aquí, el primer coeficiente es negativo y los otros dos son positivos. Entonces, el número de positivos, la cantidad de positivos menos la cantidad de negativos, 2 menos 1, 1. Positivos, bueno, aquí en la misma historia, 1. Solamente se cambiaron de lugar. Sillas musicales. Aquí también. 1. Y aquí, 3. Esa es la asignatura. Menos 3, 1, 1, 1, 3. QA es degenerada. También preguntaban por eso. Degenerada. Es degenerada. Q es degenerada si A es igual a menos 1 o 2. Eso fue en el curso de todo el estudio de todos los casos. Se dio que la QA era degenerada para menos 1 y 2. Listo.
Y el resto son ejercicios. Ejercicios de forma cuadrática. Diagonalice, sea un parámetro real, trabaje en otra forma. Esta que está aquí, en el 5, determine según el valor del parámetro real el rango, la asignatura de la forma cuadrática, bla, 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 que depende del parámetro. Esta fue la prueba recuperativa 2018. Este está bueno. El de la prueba recuperativa 2018. Eso sugiero que lo hagan. Está en la página 24. Ok. Entonces, y aquí termina la clase, ¿ya? Y ya no nos vemos mañana porque es feriado. Y el miércoles no tenemos clase. Nos vemos la próxima semana, el día 14, lunes. El lunes 14 empezamos a ver la última sección del curso. Matrices antisimétricas. ¿Ok? Justo a tiempo antes de Navidad. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, pónganse las pilas. Quedan 3 pruebas. 3 pruebas. La 3, recuperativa, examen. Aún se puede salvar el curso, pero siempre y cuando no se relajen. Entonces, para ustedes no existe el viejito pascuero, ¿ya? Lo siento. Un placer. Voy a terminar antes, ya estoy muerto. Chao, profe. Ya, profe, gracias. Ya.